Hola, 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 muy, pero muy buenas noches a cada una de las personas que se va a ir conectando a este maravilloso espacio. Les habla Juan Payauducani, líder general del Centro Vocacional y del Ser Camino a la Vocación. Y este espacio que normalmente lo hacemos los martes, en esta semana tuvimos esa excepción de hacerlo jueves por nuestra gran invitada que vamos a tener en contados minutos. Aprovecho para saludarlos a cada uno de ustedes. Vamos a esperar unos minutos mientras las personas se conectan. Vamos a irle dando acceso a nuestra invitada de hoy, que vamos a estar tocando en este jueves vocacional un arte maravilloso que tiene que ver con la vocación y es el arte de meditarte. Cómo la meditación se convierte en un elemento clave para introspectarnos en nosotros. Vamos a darle, sin más preámbulos, co-creadora de detalles holísticos en este caso. Vamos a irla inyectando en este espacio. Lau, Lau, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, Juanpa, ¿cómo estás? Por aquí, qué rico aceptando esta invitación a conversar un ratico para quienes están en este momento en vivo y para quienes van a verlo después. Así es, mi Lau, súper bien. Ahí me disculpan unos minuticos que estuve retrasado ahí con un tema de internet, pero ya lo solucioné afortunadamente. Bueno, Lau, bueno, como les estaba contando, Laura es la co-creadora de Detalles Holísticos. Ahorita ella nos va a contar un poco acerca de ello. Ella se enfoca mucho en el tema del ser, le apasiona mucho apoyarse a sí misma y apoyar a otros seres humanos. Es una mujer, es hija, ella es de todo, ella se define así de esa manera y es una mujer de alto impacto que conocí en uno de los procesos más retadores y más amorosos que he tenido dentro de este recorrido de conciencia de los últimos 8 años que llevo como con mi introspección. Así que Lau, gracias por aceptar este llamado, gracias por aceptar este espacio para ti, para compartirte, para compartirnos un rato aquí en este conversatorio que vamos a estar teniendo sobre el arte de meditarte, que es un arte muy bonito. Y sin más preámbulos, vamos a arrancar por ahí, mi lado. Recuerden antes, para arrancar ahí, que nos pueden seguir en arroba Camino a la Vocación, tanto en Instagram como en YouTube y también en nuestro fanpage como Centro Vocacional y el Ser Camino a la Vocación. Bueno, se nos acaba de salir la en este momento, vamos a esperar que regrese. Bueno, para los que están ingresando, nosotros somos el Centro Vocacional y el Ser Camino a la Vocación, espacio creado para apoyar a las personas a sanar su interior y desde ahí reencontrar su vocación, su propósito, su sentido de vida. Tenemos distintos espacios, como son las lecturas matutinas, espacios de conciencia desde la parte del coaching vocacional, todo lo que tiene que ver con estos elementos de conexión interior. Al fin y al cabo, la vocación siempre está innata en nosotros, solo que nosotros, dentro del transitar de la vida, dentro de nuestros procesos, de nuestra niñez, de nuestra infancia, nuestra adolescencia y demás, es parte del esencial desconectarnos para volver al punto de conexión, volver a ese punto intermedio que nos permite estar en sintonía. Vamos a esperar unos minutos que tuvimos un desafío con Laura, que se nos acaba de desconectar, ya aquí nos acaba de volver a contactar. Esperemos que esta vez ya estemos aquí. Esto es parte del proceso, disfrutar de cada cosa que sucede. Qué bueno tenerte de regreso. Y un Súper. y el aprendiendo a hundir los botones en los envíos, en realidad, súper chévere. Mm, Eso es súper bien, Lau, eso está súper bien. Bueno, vamos a empezar por ahí justamente, mi lado. Vamos a tomar ese reto que acaba de pasar para empezar a introspectar ese concepto que vamos a estar tocando hoy, que es el arte de meditarte, como arte vocacional, como esa introspección que que uno elija hacer para empezar procesos de conexión y demás. ¿Cómo ver la meditación o cómo empezar como con el tema de meditación? Tú que ya llevas un buen recorrido más que yo en ese aspecto, ¿cómo arrancarlo? ¿Cómo cuando llega un caos, afrontar ese caos como acaba de ocurrir este desafío? Que una interpretación podría decir, ay, pucha, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero el otro interpretador dice, no, todo tiene un propósito, hay que comprender el mensaje. ¿Cómo empezar, cómo integrar ese concepto de meditación desde un caos como al que podemos traer que acaba de ocurrir? Bueno, resulta que
la meditación es un regalo que le damos a la mente porque justamente uno de los beneficios inmensos de la meditación es que aprende el cerebro a tomar una pausa. Creemos que a veces las emociones llegan de forma inmediata. Sin embargo, no son milisegundos mientras la información pasa de los sentidos a la amígdala. Y cuando entrenamos nuestra mente, la meditación nos entrega la posibilidad de empezar a educar a nuestro cerebro para no reaccionar inmediatamente, sino para tomar una pausa necesaria para no ser como de inmediato actuar sin pensar, sino que realmente nos empieza a dar como una soberanía sobre nuestra mente. Es así como pasa una situación de estas que es, pues pucha, algo falló en el en vivo, hay personitas que pueden estar ahí y no es desesperarse, sino más fácil pensar cómo solución. Entonces, la meditación da muchos regalos que están tanto en la mente como en el cuerpo. Y yo empiezo a comprender esos beneficios no solamente estudiando la meditación, porque la meditación se puede estudiar toda la vida, pero los beneficios no los vas a obtener hasta que la practicas. Entonces, desde hace varios años llega este tema a mi vida, pero ya desde el año pasado que sigo estudiando en la especialización que hice en terapia transpersonal y ahí sí que me pusieron a hacerlo como un hábito y también en el Colegio para el Alma que aprendí muchísimas técnicas allí en cuanto a la meditación, pero ya hay un nivel como que llega a mi vida y es no solamente aprenderla, sino enseñarla. Y cuando tú vas a enseñar algún tema, de verdad lo más ético, lo más responsable, lo más amoroso, es que de verdad lo puedas como interiorizar, interiorizar y de verdad eso te va a entregar como el nivel superior de cualquier cosa. Para aprenderla, intenta enseñar. Qué bonito eso que acabas de decir. Para integrarla, intenta enseñarla, para compartírselas a otras personas. Hay que integrarla, o al menos empezar a integrarla y a la par, como generar esa conexión con congruencia de que lo que yo pienso se vuelve una acción. Qué bonito eso que acabas de decir. Mientras vamos aquí conversando, nos pueden compartir preguntas, observaciones, comentarios de opiniones también, que siempre serán bien llegados para profundizar en esta arte. Ahora bien, Lau, yo siempre he tenido una pregunta que lo traigo en los distintos espacios, no solo aquí en los en vivo, sino cuando estoy como facilitador y demás, y es, ¿cómo podemos decir que la meditación es una estrategia o un distractor? Siempre lanzo esa pregunta porque en el tema de la conciencia hoy se ha vuelto muy moda estar así, sentir bonito, pero ahí donde uno debe preguntarse si es un distractor o una estrategia de conexión, a eso me refiero. Tú como desde tu mirada, que ya nos acabas de decir cómo la mente vamos teniendo soberanía en ella, cómo vamos educándola, cómo podríamos diferenciar esos dos momentos que pueden ocurrir tranquilamente en el proceso de conciencia, el tema de que no se me vuelva un distractor y alimentar más ese ego espiritual, o si aplicarlo como estrategia de conexión. ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Bueno, por eso es importante datearse muy bien y guiarse por una persona que haya estudiado las técnicas de meditación como herramienta. ¿Por qué? Porque si está mal utilizada, puede convertirse en una forma de evadir el mundo. En, bueno, voy a estar simplemente en silencio, en quietud, pero no, la meditación se trata de una observación consciente de lo que está pasando por mi cuerpo y por mi mente en este mismo presente. Así que la meditación nos ayuda a reconocer qué hay, si hay una molestia, si hay una rabia, si hay una tristeza, a medida que vamos integrando más
la práctica, vamos a poder ser observadores de eso, entonces no lo vamos a maquillar. Por el contrario, lo vamos a empezar a ver, lo vamos a empezar a comprender, lo vamos a empezar a entender los estados de nuestra mente, los estados de nuestro cuerpo y poder sostenernos en la incomodidad. La meditación nos da ese regalo porque tú pones un tiempo, voy a estar meditando en presencia 10 minutos y empiezan todas esas cosas, me senté distinto, me quiero cambiar, quiero hacer no sé qué. Sin embargo, cuando empiezas a sostenerte en la meditación, te sostienes en esa incomodidad. Entonces yo creo que eso es una herramienta muy poderosa de conocimiento cuando es muy bien utilizada, cuando tú te permites adentrarte en lo que es la verdadera práctica. Y para eso hay que saber qué es esta práctica. La meditación, solamente la etimología de la palabra meditar viene del latín, del latín que es meditari, y eso hace referencia, tiene como un significado traducido al español que es contemplar y reflexionar. Entonces, tú cuando estás haciendo la práctica de meditación, realmente estás, es ahí, o sea, observando lo que hay, no lo que tú quieres que haya, lo que hay. Es lo que está ocurriendo justamente en ese momento. Y acabas de decir algo muy bonito de contemplar, reflexionar, y siempre eso parte de esa pausa y de ese observador intermedio. Y cómo dentro de lo que está ocurriendo, cómo contemplar eso que está ocurriendo y cómo reflexionar. Y eso nos lo va a permitir que esa pausa, pero no es del parar y ya, sino, bueno, me pauso, me siento, conecto esas emociones que muy bien lo decías al principio ahorita y cómo simplemente me permito sentir, pero también contemplo y reflexiono. Entonces, y también tocaste un tema súper importante que inclusive lo tocamos en otro live, justamente el arte de incomodarte, cómo la incomodidad nos da el regalo después de la confrontación Se me fue para, un momentico el audio, pero fueron unos los últimos segundos para que me repitas lo que estabas diciendo por ahí. tranqui, no te preocupes, si se volvió y me dices porque creo que el internet está molestando otra vez. Bueno, nada, poco. Te decía que justamente la contemplación y la reflexión nos lleva a esa pausa y que nos da el regalo de la incomodidad dentro del tránsito del caos. Llamémoslo así, desde lo que hay externamente o la información que estamos en ese momento observando. Y hace como 8 o 15 días fue que hablamos justamente del arte de incomodarte, cómo nos da ese regalo de romper el cascarón, romper la caparazón literalmente, sentir lo que corresponde a sentir para luego encontrar ese regalo de transformación. Entonces, cuando dices ahorita contemplar y reflexionar, ¿cómo nos podrías como recomendar pasos? Yo sé que no hay no un paso a paso que cada ser, digamos, tiene su propia maestría, pero como tú mencionas ahorita muy bien, en ese tema de las técnicas de meditación, esas enseñanzas que recibo de meditación, que sé que han sido en cantidades, ¿cómo podríamos tener un paso de como de contemplar ese paso de reflexionar en ese paso a paso desde tu experiencia? Súper. Ve, Juanpa, primero, digamos que eso es algo que toma tiempo y es ahorita una ciencia, o sea, eso es como una práctica, una herramienta, pero ahorita se ha vuelto ciencia de esa contemplación de la mente con los estudios que hay. Entonces sí, es un campo muy amplio. Mira que antecitos de darles los tips, les menciono que esto es una práctica milenaria. O sea, la meditación es una práctica milenaria. O sea, se cree que data hace 5.000 años, ¿cierto? Desde muchos inicios de nuestra civilización y de nuestra forma de pensar y ser, la práctica de parar y de silenciarnos está presente en la humanidad hace muchísimo tiempo. Entonces,
se empiezan a datear también en textos muy antiguos y se practicaba y se practica en el hinduismo, taoísmo, budismo, también en el islam y en el cristianismo se hacen prácticas de meditación, ¿cierto? Y ahorita hay ya más como técnicas dateadas porque llega a Occidente aquí, llega a Occidente más o menos en el siglo XX, ¿sí? Esta como que empieza a llegar aquí toda esta información de forma más masiva ay, esto que hacen en Occidente es poderoso. Y desde ahí empiezan profesores, científicos, investigadores y un montón de gremios a estudiar sus efectos y sus beneficios. Entonces, solamente, bueno, se publicó un estudio en 2006 de la Universidad de Baltimore y, y fue muy, digo este estudio en particular porque este estudio fue un boom porque resulta que hicieron solamente una prueba larga en 22 personas que tenían trastornos de ansiedad y depresión. Y de las 22 personas, después de guiarlos en unas prácticas meditativas por unas semanas consecutivas, resulta que estas personas, 20 de 22, tienen unos pues descienden sus puntos del trastorno, o sea, tienen una mejoría muy significativa. Entonces eso fue como que puso la mirada en este tema de la meditación y fue como, ¿esto qué es? Y entonces como tendemos en Occidente, sí, en Occidente tendemos a parametrizar las cosas, entonces empezaron a tener estos paso a paso de hacerlo, ¿cierto? Y estos, imagínate ya como que datos, porque esto me apasiona muchísimo, Dale, solo en tranquilo, el, dos, súper. solo en el 2014 habían 19.000 estudios ya. En el Wow. 2014, 19.000 estudios solo de la Universidad de Baltimore en el tema de, venga, ¿qué está pasando con el hecho de meditar? Pero siguiendo este hilo, y a mí me gusta mucho es que las personas entiendan qué es meditar, porque seguramente alguien ve este en vivo y asume algo como el OM, por acá, por allá atrásito, yo tengo una figurita de Buda sentado hermoso y es como que lo que se nos pueda venir a la mente y no, no es por ahí, no es solo por ahí. Meditar es prestar una atención intencionalmente y conscientemente al momento presente. Y tiene tres cosas: sin juzgar, sin apegarse y sin rechazar la experiencia, ¿cierto? Que se despliega en ese momento. Es parar y centrarme en lo que estoy haciendo. Meditar, al final, yo pongo un ejemplo que es muy mío y es lo que quiero también dejar aquí, y es que es lavar los platos lavando los platos. ¿A qué me refiero con eso? Usted está lavando los platos y está pensando en que, bueno, en más o menos 40 minutos llega Luciana del jardín, debe tener unas tareas, tal cosa, tengo el carro y tengo que organizarlo. No, meditar es usted lavar los platos, mirando la loza, sintiendo el agua, esto está baboso, huele horrible, ay, bueno, ya suena así a limpio, he limpiado 5 platos, me faltan unas cucharas, estoy viviendo mi momento. Entonces, es hacer las cosas haciendo las cosas. Es así de simple, estar en presente, pero no es fácil porque no nos hemos entrenado a eso. Entonces, ahora sí, cómo entrenarnos ahí, cómo esos pasos que me preguntaste, que hablé todo esto para poder llegar Súper, a un súper. momento, y es que primero buscar,
el espacio o lugar que te haga sentir cómodo, cómoda para realizar la práctica. Entonces, no tiene que ser, y ahorita si quieres hablamos de los mitos de la meditación, pero no tiene que ser un lugar aislado, en silencio, que suenen los pájaros, no, tú puedes meditar si ves que está oportuno en el bus, en el metro, mientras vas andando, mientras, mientras corres en la mañana, pero que tú sepas, esto es un momento que voy a dedicar para meditar. Entonces esa es la primera parte, la conciencia. Voy a empezar mi práctica. Es, o sea, cuando hay mucho recorrido, se elige a veces no poner un tiempo. ¿Por qué? Porque pues es hasta que el cuerpo haya llegado a los niveles que quiera haber llegado. ¿Sí? Y eh, depende también como con la intención que se haga. Tú lo puedes hacer desde una intención de elevar tu nivel de conciencia, desde un tema más espiritual o energético, o lo puedes hacer desde un punto de salud mental. Entonces también está ahí, bueno, voy a dejarme volar, voy a llegar a otros niveles y demás, o bueno, voy a practicar unos 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, lo que se requiera para estar en presencia. Entonces, el tiempo, no hay un tiempo en específico, pero puede ir de menos a más. Entonces, yo puedo empezar meditando 5 minutos de mi vida al levantarme y luego ir aumentando progresivamente si es necesario. Pero realmente se ha demostrado que con 10 minutos diarios ya hay un cambio en todo tu músculo cerebral. Entonces, el lugar y el espacio, el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto le voy a dedicar a esto? Y eh, a mí me gusta mucho como ponerle una intención a la práctica. No es necesario, pero da fuerzas para como que un sentido para por qué estoy haciendo esto. Entonces, esa parte. Y la otra es una forma muy fácil de empezar, es centrándose en la respiración. La respiración, bueno, dicen que la mente controla el cuerpo, la mente controla el cuerpo, la respiración controla la mente. Entonces ahí está el secreto de todo. Por Mm, aquí. La respiración es una forma muy majestuosa de meditar, es centrarme y sentir eh, que yo estoy respirando desde mi estómago. Y ahí me lleva a otra cosa, la postura. Entonces, hay dos formas de meditar. Hay una meditación activa, hay una meditación pasiva. Por aquí saluden que llegó una invitada adicional. Lady. hola, qué bonita. Ay, ay. Bueno, Hola. bueno, Saluda, saluda. Está ay, de grande. ella es divina. Ahí me Mm, está mordiendo. Quiere te que están, le eche. Quiere que... te están dando más energizer. Entonces, está la meditación pasiva. La meditación pasiva es estar con tu cuerpo quieto, sentado. Se recomienda mucho y desde los budistas eh, se recomienda, creo que me salió un letrerito de que me faltan 5 minutos para el Instagram, pero yo ya lo voy a eliminar. Es que yo tengo un tema de que no me puedo pasar de un cierto tiempo a diario y al parecer ya lo voy a alcanzar, pero eso no se demora. Para Tranqui. que sepan por un segundo. Y esa meditación pasiva, entonces se recomienda mucho una postura en donde la espalda esté recta. ¿Para qué? Para estar alerta, para que nuestro sistema esté alerta, ¿sí? Eh, una cabeza que esté un poquito mirando hacia abajo, como si un hilo estuviera pendiendo de mí, y las piernas
cruzadas o sentada con las piernas apoyadas en el piso. Entonces, esa parte muy importante. Y la meditación activa puede ser haciendo ejercicio, corriendo, bailando. Bailar es una gran meditación siempre y cuando tú estés en presente. Entonces, a veces estamos corriendo, pero tenemos la música y estamos centrados en la música y eso es una gran terapia, es maravilloso, pero no es meditar, porque mi mente sí está pensando y está pendiente de otras cosas. La, eh, Estoy corriendo y estoy sintiendo mi cuerpo correr, estoy sintiendo el viento, estoy sintiendo cómo va mi respiración, estoy sintiendo todas esas cosas, ahí estoy meditando. El baile sí, de verdad, es porque nos deja mucho estar en presente, o sea, nos hace en los pasos que siguen, eso nos conecta con el cuerpo y puede ser una gran meditación activa. El pintar, concentrándome en los trazos, en el momento, eso es meditaciones que son activas o llamadas mindfulness, ¿cierto? Bueno, ahí hay una cuñita muy bacana y es que como la meditación llega a Occidente, desde Oriente, y hay ciertos prejuicios acerca de toda la mística oriental y las religiones budistas. Entonces, ¿qué hacen? Lo más tesos de la vida es que le transforman su nombre y lo llaman Oriente, no en Occidente acá, lo llaman mindfulness. Entonces, esa es la palabra con la que reconocemos la meditación, pues es una partecita de la meditación que es mente en presente. Y esos son como los tips que yo creo importantes para empezar a meditar. Yo tengo una aplicación, no es publicidad paga para nada, solo que funciona muy bien y se llama Lojong, pero con J, Lojong, algo así, y es un elefante relajado. Y ahí hay unas fases en donde te enseñan cada detalle, o sea, es maravilloso, es hermoso. Cada detalle para empezar tu camino a la meditación. Aquí hablan de camino a la vocación, camino a la meditación. Y hay videos, hay prácticas que tú le das el clic y te ves la publicidad y luego empieza la meditación y demás. Entonces, muy recomendada esa aplicación. Súper, súper. Qué bueno saber eso. La verdad no la conocía. Voy a descargar ahorita cuando terminemos. Me interesa. Súper bien. Ahora bien, Laura como persona, ¿en qué momento llega a ese tema, valga la redundancia, de la meditación? ¿En qué momento de su vida llega a darse cuenta que la meditación es un camino para ella empezar a introspectar, a hacer esa pausa y demás? Ahí es súper bonito. Bueno, esta historia comienza desde muy niña. Yo crezco en una familia donde hay muchas brujitas. Mi madrina Miri es una mujer muy sabia y que de verdad está acompañando todas estas prácticas. Entonces, cuando yo me enfermaba de niña, me dolía el oído, primero Miri me hacía Reiki o me hacía con el péndulo y yo me aliviaba. Si no me aliviaba era porque era muy grave y pocas veces tuve que ir al hospital de verdad o al médico porque se creía mucho en toda, y pues se cree y funciona mucho toda esta medicina más holística. Y desde ahí, como observando en mis familiares, particularmente tres, el esposo de una tía, mi tía y Miri, que es mi madrina tía, las prácticas de meditación. Luego entró a una empresa que se llama Contento y allá se hace algo muy bonito que se llama certificado Contento. Es un call center, yo estaba en la parte de marketing y en ese certificado también haber herramientas de meditación, ¿cierto?
en un programa terapéutico que es el que estaba mencionando, y yo, bueno, esto está muy chévere. Y ya lo encontré, es que al camino, al Colegio para el Alma, y allí empiezo ya a adentrarme en el tema de la práctica de la meditación y se me despierta ese interés. Cuando se despierta ese interés, ya sigo pues, estudiando. Empecé a hacer un curso de temas de meditación, de aprender cómo, pues, como todos sus orígenes, sus técnicas, sus formas y demás. Y ya con la especialización que hago, que es terapeuta transpersonal, allá se hacen unas prácticas muy intensas y uno de los pilares más grandes de este acompañamiento al otro es, es llegar a un estado en el que yo pueda de verdad acompañar al otro. Y la meditación da ese regalo. Entonces lo estudié muchísimo. De hecho, hacían retiros de un fin de semana, todo el fin de semana meditando y llegas a unos estados muy distintos. Yo tengo temporadas en las que medito mucho, temporadas en las que no, y veo la diferencia de mi estado mental, de mi estado anímico, de mi estado físico, de cómo enfrento las situaciones de la vida. Esta temporada ha sido muy chévere porque estaba muy conectada con la meditación. Medito 10 a 12 minutos diarios y cambia la forma en la que estás en el mundo. Es muy hermoso, se los recomiendo, o sea, el día cuántos minutos tiene y solo sacar 10 minutos para algo que trae tantos beneficios, que ahorita podemos hablar del tema de los beneficios de la meditación, un tema que trae tantos beneficios y a veces no sacamos ni siquiera 10 minutos sabiendo que hay una recompensa gigante. Entonces, esta temporada ha sido de como mucha, como esta disciplina y me siento mejor. ¿Qué nota? Sí, 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 total. La meditación aliviana esa carga y la invitación a parar siempre nos va a llevar a ir más allá, en como tú dices, despierta eso y ahí sí poder apoyar a otros desde ese apoyo que ya me estoy dando a mí. Es muy chévere, chévere ese punto. Ahora bien, te voy a traer una pregunta que nos traen aquí justamente. Espérame, Yolanda nos pregunta, buenas noches, ¿el yoga está en la meditación? ¿El yoga está en la meditación activa? Esa es la pregunta que nos trae Lau. Ay, ok. Bueno, yoga es como una práctica muy amplia, no solamente lo que conocemos, que son el yoga físico, pues que son los estiramientos y demás. De hecho, en libros sagrados, desde toda esa mirada del yoga, que es algo que viene de lo hindú, me parece, sale como esas prácticas de meditación. De hecho, hay algunos libros que dicen que de ahí parte, ¿cierto? Ya hablando de yoga como tal, en el ejercicio, es una práctica de meditación activa. Ah, Siempre si está la presencia, es que tú puedes estar haciendo yoga y pensando en muchas cosas. Si tú estás de verdad conectado con tu cuerpo, con tu mente, en ese momento, sí es una práctica muy valiosa de meditación activa. Hay algo que es una creencia que se tiene de la meditación y es que es dejar la mente en blanco. Y es un error muy grande creer eso. ¿Por qué? Porque pensemos en nuestros pulmones. Nuestros pulmones todo el tiempo se han hecho para respirar, para ancharse, para contraerse y demás, ¿cierto? Y esperen que la gatica, mi gorda ahorita, eh, y la mente se hizo para crear pensamientos. Entonces,
tu mente está trabajando. Lanza un pensamiento, lanza otro, o sea, lanza muchos por segundo. De hecho, con la meditación se logra ralentizar un poco ese tema. Pero la mente se hizo para pensar. Tú no puedes pretender que los pulmones se queden quietos. La mente tampoco se va a quedar quieta del todo. ¿Qué es la meditación? Contemplar esos pensamientos y darles un ritmo, que ellos no sean los que manden, sino que tú seas el soberano de esos pensamientos. Entonces, está el tema de está como ese tema de creer esa parte y no, no es así, es yo observo qué pensamientos hay y no me engancho con ellos. Entonces, en una práctica de meditación normalmente van a aparecer pensamientos, entonces tengo que entregar mañana un informe. Y está bien, lo que no puede pasar, o bueno, lo que se intenta es que tú dejes ese pensamiento continuar y sigas en presencia. No te vayas ya a crearlo, bueno, lo voy a poner 7 hojas, voy a hacerlo en Word, ahí te fuiste. Pero la práctica de meditación es tan amorosa que no es como que lo hiciste mal, no. Te diste cuenta que te perdiste, vuelves otra vez a tu sitio, vuelves otra vez a tu presente, las veces que sea necesario. Wow, sí, de por sí la mente es muy revolucionada en ese aspecto de los pensamientos y reproduce, pero eso que dices es muy valioso y es como la meditación me hace ver, ay, me estoy yendo para allá, venga y vuelva para acá, venga para el presente, venga para el punto donde usted quiere estar y elige desde su metodología o su esencia con ese mindfulness como tal. Lau, ahora bien, ahorita hablamos para allá al principio de los, pues que también incluyéramos el tema de los mitos que hay sobre el tema de la meditación y también se quedan los beneficios, pues como tal. Ya hemos hablado pues varias cositas de los beneficios, pero me gustaría saber en ese arte de meditarte qué mitos podríamos encontrar, porque como todo tiene sus opiniones externas y está súper bien, pero qué mitos se han desde tu mirada, podido detectar tú que se tienen en cuenta, sobre todo aquí en esta cultura occidente, que somos como un poquito como un poquito lentos con respecto al otro lado, pero sabemos que somos en la misma sintonía en ese aspecto, desde esa parte cultural. ¿Qué mitos pueden existir con respecto a la meditación, el introspectarnos en sí? Bueno, uno de los mitos que aparece, el que acabamos de tocar, es el principal, poner la mente en blanco. Otro mito importante es que es, es como que meditar es de una religión. Sí, ha sido asociado a muchas religiones y de hecho muchas religiones le dieron vida, pero la práctica se puede aislar totalmente de cualquier creencia y practicarse desde los beneficios que trae para la salud, para la mente y también, sí, para la conciencia, según cada quien vea esa conciencia. El mindfulness, como lo conté ahorita, extrajo, pues como que sacó todo ese misticismo de Occidente y lo que hizo fue, ven, esto es como un ejercicio muy valioso que este ejercicio te va a ayudar a mejorar esto y esto. Entonces, no está necesariamente asociado en las religiones y está inmersa en muchas religiones. De hecho, leí hace poquito que, o sea, como que era una contradicción, que había unas personas de la Iglesia Católica que estaban diciendo que meditar no es algo como aceptado, pero rezar el rosario y repetir y repetir y estar ahí es una especie de meditación. Hay una meditación que es con mantras, que es con palabras que me centran y de verdad o sea, la meditación, pues el rezar el rosario es como unos mantras. Entonces es muy bonito cómo está en todo y se le debe quitar, en mi consideración,
ese misterio. Otro mito es la moda, que esto es una moda, que New Age y no sé qué. Esta práctica tiene milenios y, y de verdad es algo que los ancestros han disfrutado y han crecido ahí. Y es algo que de verdad se debe quedar en los hábitos más saludables de los seres humanos. Entonces no creo que sea una moda, creo que es un descubrimiento nuevo, como que acá no en nuestra cultura, como que, uy, ¿eso qué es? Y es algo que para mí se debe quedar y seguir multiplicando. Y por último, este otro tema que hablé, como que yo tengo que estar en quietud, hacer las manos así, los mudras, mantras, no. O sea, yo puedo simplemente parar a respirar y estoy meditando. Inclusive cuando hacías ahora el tema de la contemplación, cómo contemplar cuando estoy lavando los platos, que el sentir esa textura, el agua, el jabón, que huela pues como maluco antes de volverlo a lavar y como todo ese tema. Me conecta mucho esa parte y qué bueno tener eso claro porque claro, la meditación no lo hace una estructura, sino una conexión desde ese sentir y parar y observar para esa contemplación llevarlo a otro nivel. Entonces, muy interesante esa parte, ven, que aquí nos colocaron algo ahorita. Dice los Vedas, Yolanda dice los Vedas, no sé a qué se refiere. Ah, yo creo que era con el tema de cuando hablaste del yoga ahorita, de la Sí, meditación activa. sí. Sí, súper bien. Ahora bien, ya hemos hablado en este tema, ya los mitos, ya la definición, cómo ha sido tu experiencia y uno de los beneficios es literalmente parar, pero ¿qué otros beneficios adicionalmente para ti, desde tu mirada, desde tu experiencia, desde tu práctica, que sé que lo has interiorizado bastante, la meditación? Fuera de poner, saber de esos pensamientos que se nos, como que nos llegan como por ahí, ay, voy por allá y vuelvo y lo atrapo y lo dejo ir y luego vuelvo para aquí al presente. ¿Qué otros beneficios podríamos considerar ahí, Milao, con respecto al tema de la meditación? Bueno, algunos que descubrí pues como viviéndola, pero quiero basarme y para mí es importante siempre respaldar Una este teoría. tema de estudios, que está diciendo ahorita la ciencia y uno de los beneficios, el principal pues ahorita con todo este tema de riesgo en nuestra salud mental, está que la práctica de meditación reduce el estrés, porque ayuda a reducir la tensión muscular, a disminuir la presión sanguínea, por ejemplo. También el ritmo cardíaco nos ayuda a que cuando empezamos a aprender cómo regular nuestras pulsaciones, nuestros latidos, entonces generamos como un alivio en nuestro sistema nervioso. Entonces reduce mucho ese estrés. También mejora el sueño, la calidad de sueño. Sí, todas estas cosas que digo son cuando tú la practicas a largo plazo. De hecho, en 2 semanas con una práctica ya se pueden empezar a ver todos los beneficios. Pero pues no solamente como él lo hice una vez 5 minutos y pues puedo esperar esto, pero cuando es una práctica sostenida, un hábito sostenido, mejora el sueño, ¿cierto? Miren, el 30% de los adultos en este momento tiene dificultades para dormir. La meditación ayuda porque calma la mente, ¿cierto? Baja las ondas cerebrales, entonces se me hace más fácil cuando voy a dormir lograr estados del sueño. También genera una mayor concentración en nuestro día a día. Con solamente practicar 10 minutos yo le entreno la mente para estar más centrada. Entonces me concentro mucho más fácil. También hay unos estudios recientes del hipotálamo y de cómo cambia toda esta estructura cerebral cuando yo medito y dicen que de hecho ayuda a la memoria, ¿cierto? Ayuda a que no pierdas tu memoria tan rápido en la vejez. Y hay algo que me parece muy bacano que yo lo mencioné y es la estabilidad emocional. eh, Cuando la mente
empieza a entrenarse en la meditación, realmente pues, te vuelves menos reactivo ante las cosas. Entonces, en vez de reaccionar, tu acción es desde la conciencia, ¿cierto? Entonces, muy bonito que esta práctica nos permita eso. Y por último, que a mí me ha parecido como de los regalos más hermosos de meditar, es que te vuelve una persona más compasiva contigo, más compasiva con el mundo. Mm, Empiezas como a ver más despacio y con más objetividad lo que le está pasando al otro y a ti. Entonces es muy bonito que también influye como en el corazón que nosotros tenemos, con solamente parar a respirar 10 minutos. Wow, eso último estuvo muy, muy interesante. Cómo la compasión me vuelve a mi punto, ¿ves? Cómo desde el punto centro, desde volver a mí, de pausar, me lleva a tener compasión con el otro, pero primeramente conmigo, como mi compasión la expando a la compasión de los demás. Súper bien, la bueno, ya para, digamos, ya ir cerrando, porque es un tema que tiene muchas hojitas que sé que vamos a sacar otro espacio más adelante. Y es una frase en la que tú digas, esto significa para mí, Laura, la meditación. Un acto de amor hacia mí y hacia el mundo. Un acto de amor hacia ti y hacia el mundo. Súper, no, mejor resumido no pudo quedar literalmente. Y bueno, para ir recopilando toda la información, para los que no estuvieron en el inicio, los invito a que se lo vean desde el inicio porque ahí conectamos las otras distintas artes de los otros espacios live que hemos tenido de la confrontación, de la incomodidad. También vamos a estar hablando más adelante en otro live del arte de reflexionarte, de contemplarte, que también tienen que ver con la parte meditativa y cómo la pausa me lleva a estar en observación, de sentir, de conectarme y sobre todo de relacionarme conmigo mismo para encontrar como beneficios esa salud vital, entender, comprender que la salud mental se trabaja constantemente, no es de un momento a otro, y cómo desde ahí integro toda la parte de paz y sentir, porque no se trata de sentir bonito, sino desde el mismo caos que estoy transitando, que estoy observando, que estoy integrando, cómo desde ahí tomo un camino sin juzgar, teniendo mucha compasión, pero este acto de amor, como lo acaba de decir Laura en la frase, de sí mismo hacia los demás y también hacia los demás. Bueno, Lau, cuéntanos dónde te encontramos en redes sociales, lo de detalles holísticos, también me gustaría que lo compartieras, que es literalmente un regalo maravilloso que tienes en esa visión también de apoyar a otras personas. Y de antemano te agradezco en este momento por haber sido partícipe de de mi celebración holística, en mi nacimiento hace un mes ya, un mes y medio fue muy, muy maravilloso. Gratitud por ese lado. Así que bueno, Lau, cuéntanos ahí para ir cerrando. Bueno, en mi perfil personal, este, mi emprendimiento con mi madrina Miri se llama Detalles Holísticos, lo pueden encontrar ahí en Instagram, es muy hermoso, es una forma de disfrutar las celebraciones de la vida, desde cumpleaños, baby showers, ahorita tenemos despedidas de soltera, eh, hasta la trascendencia de un familiar, desde lo que hoy hablamos, desde la presencia, desde el sentirlo desde adentro. Entonces es una hermosura que de verdad eh, me gustaría mucho si pueden ir a darle una ojeadita. Y ese es el mensaje de hoy, que vivamos cada momento al máximo. Meditar es vivir, es decirle sí a la vida y poderla sentir. Decirle sí a la vida y sentir en ese acto de amor hacia sí mismo y hacia los demás. Wow. Mejor dicho,
Más conectados no podemos estar. Qué nota. Lau, gracias, gracias, gracias por regalarnos y compartirnos de tu tiempo, al igual que de mi tiempo, en este espacio maravilloso de Camino a la Vocación, que se llama Jueves Vocacional porque fue una semana excepcional. Normalmente son los martes, sin embargo, en ese rediseño siempre estamos en construcción, en ese acto de amor hacia los demás también. Gracias por estar acá. Y nada, a seguirnos disfrutando y sintiendo la vida, diciéndole ese sí a la vida, desde el acto de conectarnos y llegar al punto intermedio. Muchas Muchísimas gracias, Lau. gracias a ti por esta invitación tan chévere. Un abracito. Igualmente, bueno, saludos a todos. Recuerden seguir a Laura en @detalles guión bajo holísticos, si no estoy mal. No, Derechito, ese es listo. Ah, ok. Entonces, @detalles holísticos es el emprendimiento. Síganla, ahí encuentran súper todo lo que comenté ahorita. Y también recuerden que les habló Juanpa, que soy el líder general del Centro Vocacional y del Ser Camino a la Vocación. Nos pueden seguir como @Camino a la Vocación en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y en Facebook como Centro Vocacional y el Ser Camino a la Vocación. Un abrazo para todos, para ti, Laura. Descansen y nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Chao, Laura. gracias. Chao, chao. Chao.